Cada vez que un dron ucraniano golpea Moscú o un objetivo civil en Moscú, le hace un gran favor al movilizar la opinión rusa para actuar más rápido y con más fuerza contra Ucrania. Ese es el único efecto que tiene. Bienvenidos a World Affairs in Context. A todos, hoy estoy realmente encantado de volver a recibir a nuestro buen amigo, el Dr. Vladimir Brovkin, que fue profesor en Harvard y es autor de muchos libros sobre política e historia. Os dejaré los enlaces más abajo, no dejéis de echarles un vistazo. Vlad también tiene un canal de YouTube fantástico, Contemporary Issues in Politics with Dr. Brovkin. Una fuente increíble sobre todo lo relacionado con la seguridad europea y la guerra en curso en Ucrania. Además, acaba de lanzar su Substack, algo que me hace mucha ilusión, y también os dejaré el enlace en la descripción. Seguidle allí. Vlad, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra muchísimo volver a verte. Muchas gracias, Lena. Siempre es un placer estar en tu programa. Siempre es un placer tenerte aquí. Hay tantísimo ocurriendo en relación con la guerra en Ucrania, que no se me ocurre un experto mejor con quien hablar de todo esto. Me gustaría empezar por una de las noticias más sorprendentes, diría yo, de los últimos días en los medios occidentales. Por ejemplo, Foreign Affairs acaba de publicar un artículo entero afirmando que Rusia está perdiendo y que Rusia se está volviendo desesperada. También he visto a expertos y centros de análisis occidentales publicar al mismo tiempo varios textos diciendo que Zelensky ha cambiado las tornas y que ahora Ucrania está ganando. Cuéntanos qué está ocurriendo realmente sobre el terreno. ¿Está ganando Zelensky? ¿Está perdiendo Rusia? No, absolutamente no. Y hay que explicarlo con una sola palabra. Toda esta campaña está relacionada con la próxima cumbre de la OTAN. Eso es todo. Es un espectáculo propagandístico fundamental en el contexto de la reunión de la OTAN en Ankara. Zelensky está desesperado por demostrar que está ganando. Si no, ¿quién le va a dar más miles de millones? Ese es el problema. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Es decir, esto forma parte de la cultura occidental. En Occidente, nadie le da nada al que pierde. Hay que estar ganando. Si no consigue convencer, al menos a los líderes europeos, que estén dispuestos a dejarse convencer de que está ganando, no va a conseguir el dinero. Ahora, centrémonos en el tema del dinero. Ucrania necesita 10.000 millones de dólares al mes para seguir funcionando como hasta ahora. Así que esos 90.000 millones para 2 años no son suficientes. De hecho, los ucranianos ya estaban pidiendo 146.000 millones para los próximos 2 años. Eso es más realista. Pero el problema es que no hay dinero. Y déjame explicar lo que repito muchas veces en mis videos. No hay dinero. Lo que quiero decir es que, en las sociedades democráticas, el dinero tiene que ser aprobado por sus legislaturas, por sus respectivos parlamentos. El dinero que aportan a la Unión Europea no se puede usar libremente para otra cosa, porque también hay un presupuesto que cumplir. Pueden ajustar algunas partidas para seguridad, para esto o para aquello, pero no es mucho. A eso me refiero. Son países ricos, sí. Europa en conjunto tiene un PIB enorme y es mucho mayor que el de Rusia. Por cierto, no 15 veces, según mis cálculos, unas 3 veces. Pero aún así, una cosa es tener un PIB y otra muy distinta es tener dinero en el presupuesto. Ahora mismo, ninguno de estos países tiene superávit. De hecho, la cuestión es simplemente cuán grande es el déficit. En Italia, su deuda equivale al 130% de su PIB cada año. Es decir, su deuda total supera su PIB en un 120%. Su deuda es mayor que su PIB. Francia, 120%. Reino Unido, creo que 110, algo así. El único Alemania está en torno al 80%. Todavía no ha llegado al 100%. Así que estos son los países que importan. Y en ese sentido, el hecho de que sean ricos, de que tengan grandes PIB, no cambia nada. No tienen dinero para dar a Ucrania.
Ahora, lo que ha hecho von der Leyen, como hemos visto, es que han tomado dinero prestado de los activos rusos. Supuestamente, cuando Ucrania gane, van a recibir reparaciones. Por eso es tan importante mostrar a los inversores que están ganando, porque hay cierta esperanza de que si ganan, recuperen parte del dinero. Así que esto es, absolutamente, un espectáculo de propaganda que no puede verificarse de ninguna manera seria. ¿Qué significa eso? ¿Que han golpeado a Rusia? Bueno, ¿y qué? Ningún país europeo moderno está preparado para luchar contra drones. Hoy mismo podrías enviar un de juguete desde Rusia, volaría 3.000 kilómetros, golpearía un edificio en Berlín y rompería los cristales. Y entonces podrías gritar, «Ah, los rusos pueden atravesar y golpear un edificio en Berlín». La cuestión es que los drones son nuevos, relativamente nuevos, y aunque hay defensas contra ellos, no son perfectas. En los últimos ataques, que ocurren casi a diario, Ucrania está lanzando unos 600 o 500 drones por todo el mundo. De esos, 2, 3 o 4 logran pasar. Así que sí, los están derribando. Pero los rusos, sobre todo, dicen que esto sale caro. A veces no compensa, porque gastas misiles que están pensados para derribar equipos mucho más serios. Por eso están desarrollando todo tipo de programas, de supresión electrónica, de reacción rápida alrededor de las fábricas, y también sistemas más simples, como ametralladoras colocadas en instalaciones clave. De esa forma, cuando un dron vuela, y vuela relativamente despacio, están preparados para derribarlo físicamente en cuanto entra en el aire. Then they're ready to shoot it down physically once it's in the air. There are all kinds of projects that are being developed now in Russia. Ahora mismo se están desarrollando todo tipo de proyectos en Rusia, pero incluso si siguen disparando y alcanzando depósitos o fábricas, eso no significa nada. Duele, claro, causa daños, pero de ninguna manera puede cambiar el curso de la guerra. Porque como sabes, la guerra se gana en el campo de batalla. Y si hablamos de bombardeos, tiene que, como dicen los profesionales, degradar o destruir la infraestructura que tiene utilidad militar. Eso es lo que está ocurriendo. Y perdón por extenderme tanto, pero quiero añadir una cosa más. Es muy curioso que cuando los ucranianos envían drones para golpear en Rusia, todo el mundo grita, han atacado Moscú, han atacado Voronezh, han atacado esto o aquello. Pero cuando los rusos lanzan 700 drones, no se oye nada. Said 700 drones. There's nothing. Nobody's talking about it. The West only likes Nadie habla de eso. En Occidente solo les gusta mostrar unas cuantas imágenes de, ya sabes, cristales rotos, un coche ardiendo o un edificio civil dañado, cosas así. Pero en realidad no dicen qué ha sido alcanzado. Los rusos tampoco lo dicen. Y eso es muy interesante. Si escuchas los informes oficiales rusos, dicen algo como: ayer hubo objetivos alcanzados en Poltava, en Kiev, en Kharkov, en tal o cual provincia, pero nunca anuncian qué fue lo que golpearon. Y si investigas un poco, puedes ver que es posible que hayan atacado tal o cual planta, pero esa información no está fácilmente disponible. Los rusos no publicitan lo que atacan. Esa es su política. Hacen lo que quieren, pero no montan un espectáculo con ello. En cambio, Zelensky no hace gran cosa, pero quiere convertirlo en un espectáculo. Por eso existe una diferencia tan grande. This is why you have such a disparity. Very, very true. And I would also like to point out that there Muy, muy cierto. a large Y también me gustaría señalar que hay una brecha grande y cada vez mayor entre lo que se comenta en los medios rusos sobre los avances en el terreno en Ucrania y los informes similares en los medios occidentales, que se centran sobre todo en que Ucrania lanza drones sobre Moscú, pero en realidad no hablan de lo que pasa en el campo de batalla. Y eso es lo que de verdad importa. Ahí es donde se ve que los informes occidentales no reflejan las bajas que está sufriendo el ejército ucraniano. The Ukrainian army is taking, and they only point to, oh, well, Russia has lost. Y solo señalan, bueno, que Rusia supuestamente ha perdido muchísimos soldados. Pero nadie habla de que, según se informa, Ucrania ha utilizado cerca de 2 millones de soldados entre desaparecidos y muertos, y de lo que eso significa realmente para la capacidad de Ucrania de continuar la guerra en el futuro, simplemente desde una perspectiva demográfica. Pero ahora estamos viendo que Rusia avanza de verdad
a lo largo del frente y que la ciudad clave de Kostiantynivka está a punto de caer. ¿Podrías explicarnos qué supondría eso para el avance ruso una vez que esa ciudad caiga? Yes, yes. Yeah, let me try to explain it like Sí, this. sí. Uh, Déjame intentar explicarlo así. Kostiantynivka, Kramatorsk y Sloviansk son las tres grandes ciudades industriales, una pegada a la otra. Es decir, es una zona industrial enorme. Primero, si los rusos llegan a tomarla, y creo que lo harán, sería un golpe muy duro para Ucrania, porque eso significaría que todo el Donbass, y por tanto la zona industrial del país, quedaría en manos rusas. Eso sería un gran revés para la industria ucraniana, para su capacidad de hacer cualquier cosa a nivel industrial. Ahora bien, en cuanto a los combates, como sabemos, el avance ruso es muy lento, porque están cuidando la vida de cada soldado y no tienen ninguna prisa, ya que saben que acabarán tomándolo con el tiempo. because they know that they will take it in time. Moreover, there are some other proposals now, not to. Además, ahora hay otras propuestas, no para continuar con los combates intensos, sino para rodear esas zonas y moverse a otros lugares. Pero déjame decirlo así. En cuanto a la batalla sobre el terreno, eso es lo decisivo y los rusos están avanzando. Sin embargo, quiero centrarme en otra cosa. Me estoy fijando en la situación interna de Ucrania, y mi predicción es que Ucrania va a caer desde dentro. Va a colapsar, no solo por el avance ruso en el frente, también por eso, pero la razón principal, la más importante, es el estado de ánimo del pueblo ucraniano. Y es que la resistencia al reclutamiento está tomando proporciones de un movimiento de masas. No puedo evitar hacer un paralelismo histórico, porque uno de los que considero mis mejores libros trata sobre la guerra civil rusa. What I consider to be best books is on the Russian Civil War. And a lot of Russian Gran parte de la guerra civil rusa tuvo lugar en Ucrania, porque en aquel momento no se llamaba Ucrania, se llamaba Malorossiya, o Pequeña Rusia, o simplemente el sur de Rusia. Y fue allí donde se libraron batallas realmente duras, muy duras, entre los blancos y los rojos, los nacionalistas ucranianos, los anarquistas y todo tipo de grupos armados, caudillos y demás. Pero la razón por la que pienso en esto, en el paralelismo con la actualidad, es porque en mi libro lo que muestro es que las batallas más importantes de la guerra civil no fueron, y esta es mi tesis en el libro, no fueron entre los rojos y los blancos, sino entre los campesinos y los rojos por un lado, y los blancos por el otro. En otras palabras, entre los campesinos y su resistencia a la guerra llevada a cabo por un gobierno. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Hay un movimiento popular de resistencia contra la participación en la guerra. Es exactamente lo mismo que pasó en 1919. Esa es la comparación que veo. El pueblo ucraniano no quiere ser masacrado en una guerra fratricida con los rusos. Simplemente no quiere. Porque en lo que respecta a la gente del Donbass, saben que al día siguiente, cuando lleguen los rusos, recibirán pasaportes rusos y tendrán todos los derechos, las pensiones, la reconstrucción y todo lo demás. Así que no tienen ningún miedo, ni en Poltava, ni en Gerson, ni en Odessa, ni en Kharkov. Todas esas son zonas que probablemente pasarán a formar parte de la Federación Rusa, porque eso es Novorossiya. Estas son tierras históricamente rusas. Ahora, incluso en las tierras ucranianas, la gente no quiere luchar. Incluso en Leópolis hay resistencia al reclutamiento. Eso es una cosa. Y la segunda razón por la que el régimen ucraniano va a caer, yo la llamo el síndrome de Vietnam del Sur. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando los estadounidenses ayudan a alguien, eso inevitablemente genera corrupción, porque simplemente lanzan dinero sin control. Cuando llevaron miles de millones al gobierno de Vietnam del Sur, era un gobierno notoriamente corrupto. El dinero se desviaba a todo tipo de negocios, se vendían armas por fuera, había cocaína y toda esa porquería que pasaba en Saigón. Pues bien, lo mismo ocurre en Ucrania. Ucrania es un país notoriamente corrupto, y por eso gran parte del dinero y de las armas desaparecen en los bolsillos de Zelensky y su gente. Eso es lo que estoy diciendo.
Y afirmo ante tu audiencia, un país con un gobierno corrupto no puede ganar una guerra. No puede. Es imposible. La historia demuestra lo contrario. Va a caer, porque se preocupan más por sus propios bolsillos que por un soldado ucraniano que muere en el frente por culpa de drones rusos. Y una última cosa. Sí, hay un cambio de tácticas, y quizá también de estrategia, en la forma en que los rusos están llevando la guerra. Están decididos a tomar el Donbass, eso está claro. Ese ha sido su principal objetivo desde 2014. Pero después de eso, creo que ya empieza a verse que los rusos quieren degradar a Ucrania hasta el punto de que no tenga industria, ni ejército, ni nada. Y eso, en cierto modo, si eres ucraniano, puede verse como algo positivo. Si no quieres formar parte de Rusia, demuestra que los rusos no tienen intención de anexionarse toda Ucrania. Of annexing all of Ukraine. That's my vision of it. Esa es mi visión del asunto. Es solo mi interpretación. Puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que lo que los rusos quieren hacer es quedarse con la parte ruso hablante de Ucrania, o Novorossiya, y al resto de Ucrania dejarlo inofensivo. Eso significa destruir toda la industria, toda la capacidad militar, quitarle los puertos. Y entonces podrían decir, vale, ahora que todo ha desaparecido, podéis uniros a los países de la Unión Europea, incluso entrar en la OTAN. Ya no nos importa, porque en cuanto tengáis cualquier capacidad militar, la destruiremos, a menos que haya un tratado. Y lo que Putin quiere, evidentemente, es un tratado. Así que ahí estamos. Creo que el plan es liberar el Donbass y luego seguir bombardeando fábricas, plantas, infraestructuras y la generación eléctrica. Y por supuesto, eso acabaría notándose al final. Los ataques con drones contra Rusia, incluso en zonas muy dentro de su territorio, no han cambiado realmente el curso de la guerra, pero parecen responder a una agenda completamente distinta. Y esa agenda, claro, es desestabilizar el país desde dentro. Ahora estamos viendo que hay una especie de creciente descontento o sensación de descontento entre ciertos grupos de la población rusa a medida que los ataques con drones se hacen más grandes y más frecuentes. Algunas figuras rusas destacadas, que no pertenecen a los círculos políticos del país, pero sí tienen bastante influencia, ya sea porque son oligarcas o empresarios con capacidad para influir en la opinión pública, están pidiendo ataques contra los estados europeos que suministran drones a Ucrania. Así que quieren intensificar esa retórica, aunque el Kremlin se muestra muy contenido y desde luego no contempla atacar ciudades europeas que fabrican y suministran drones a Ucrania. Putin reconoció que hay intentos de desestabilizar la situación política en Rusia desde dentro y también dijo que no va a funcionar. Ya ocurrió antes con Navalny. Rusia ya ha pasado por eso. ¿Qué fuerzas son las que intentan llevar a cabo? De hecho, es golpe en Rusia para exportarla en Afghanistan. Porque está claro que execuencia de derrotar militar Rusia en Ucrania. Sí, creo que todo esto forma parte de una ofensiva propagandística de Occidente. Y permíteme afirmar de nuevo, ante tu estimado público, que no existe ningún peligro para el presidente Putin. Ninguno. Cero. Su nivel de popularidad sigue tan alto como siempre. Y la única insatisfacción que hay es que mucha gente querría que Rusia golpeara con más fuerza y ganara más rápido. Y creo que Putin está escuchando, porque sin hacer mucho ruido, la forma en que los rusos están llevando la guerra ha cambiado en las últimas 3 o 4 semanas. Se ha intensificado. Y esto es de lo que te hablaba, la política de degradar y destruir la infraestructura militar de Ucrania. Eso se notará con el tiempo, probablemente hacia el otoño. En cuanto al estado de ánimo en Rusia, quiero dirigirme a quienes simpatizan con los ucranianos y con su esfuerzo de guerra. Y si el señor Zelensky me escucha, también quiero hacerle llegar este mensaje. Cada vez que un dron ucraniano golpea Moscú o un objetivo civil en Moscú, le presta un gran servicio a quienes buscan movilizar la opinión rusa para actuar más rápido y con más fuerza contra Ucrania.
Ese es el único efecto que tiene. No tiene ningún efecto en cuanto a volver a la población contra su propio gobierno. Ninguno. La gente está enfadada, sí, pero no con Putin. Están enfadados con los ucranianos y con quienes dirigen la guerra en Ucrania, que es inhumana. Porque sí, las reglas de la guerra permiten atacar un almacén, de acuerdo, pero no un bloque de viviendas, no un autobús escolar, no a las chicas en su residencia. Todos esos actos terroristas han cambiado profundamente la forma de pensar en Rusia. Lo sigo de cerca, como tú también haces. Antes se hablaba de él como Zelensky, o el presidente Zelensky, o nuestro oponente, o algo por el estilo. Ahora, la única manera en que los rusos se refieren a él es como el régimen terrorista de Zelensky. Y ya está. Es decir, ha degradado su propio estatus. Si antes Putin apenas lograba convencer, pero la gente aún le escuchaba cuando decía que había que buscar una solución de compromiso y firmar un acuerdo de paz. Ahora prácticamente todos, incluido Lavrov, dicen que no puede haber ninguna negociación, ningún acuerdo de paz con el régimen terrorista de Zelensky. Así que lo único que Zelensky ha conseguido es ganarse el odio hacia su persona y que se le descarte como alguien legítimo para firmar nada. En fin, eso parece ser el estado de ánimo en Rusia. Y el ambiente es importante porque, como todos sabemos, en septiembre hay elecciones a la Duma, que es el Parlamento ruso, y quienes tienen una orientación más occidental o pertenecen a la intelectualidad opositora quieren aprovechar esa oportunidad, en cierto modo. No en el sentido de ser pro-occidentales. Nadie es pro-occidental en Rusia, sino en el sentido de impulsar a sus candidatos de la oposición. Algunos partidos, que en esencia son patrióticos, pero quieren ampliar su grupo en la Duma, como por ejemplo Gente Nueva, es el partido vinculado al mundo empresarial. Pero el empresariado actual es muy distinto al de 2022. Y rara vez, me refiero a quienes comentamos la guerra de Ucrania, rara vez hablamos de ello. La comunidad empresarial rusa hoy, para empezar, es muchísimo más rica que antes. Y es más rico por la militarización de la producción, que se multiplicó por 10, no sé cuántas veces, una barbaridad. Y todos viven de los encargos del gobierno para producir esto o aquello para el esfuerzo bélico. En otras palabras, su interés no está separado del gobierno. De hecho, a veces son los pioneros. Inventan algún tipo de artilugio o, como ellos lo llaman, un producto útil. Y luego, ya sabes, los ministerios lanzan proyectos, iniciativas para producirlo en masa, y así funciona todo. Es una especie de cooperación muy estrecha entre el Estado y el sector privado. Así que no están con Occidente ni contra Putin. Esa es una de sus fantasías. No tiene nada que ver. Viven como si estuviéramos en 2014, pero no lo estamos. Rusia es otro país, y su base industrial no tiene nada que ver con la de hace 10 o 12 años. Desde ese punto de vista, hay descontento. Pero ese descontento, hasta ahora, solo ha servido para convencer a Lavrov de que no tiene sentido hablar con los estadounidenses ni con el régimen de Zelensky. Y ha llevado a Putin a mantener, de alguna manera, la retórica de que una solución pacífica todavía es posible. Peskov sigue hablando de ello todos los días. Pero creo que Putin, en el fondo, sabe perfectamente que la única razón por la que lo hace es porque quiere mantener una especie de puente de comunicación con Trump. Porque Trump sigue siendo útil. Aún es demasiado pronto para deshacerse de él. Podría ser el momento de deshacerse de él si pierde las elecciones de noviembre y se convierte en un presidente en funciones sin poder real. Pero hasta entonces, todavía tiene un papel que desempeñar, incluso en la próxima cumbre de la OTAN. Y por eso, dice Putin, seguiremos avanzando, aunque no descartamos la posibilidad de un acuerdo pacífico. Y una última cosa sobre este tema. Hace un par de semanas, bueno, concretamente el 12 de junio, hubo una llamada telefónica de Putin a Trump. Y entonces grabé un video, lleno de esperanza,
pensando que el acuerdo de paz aún era posible. Por la forma en que hablaron, parecía que Putin podría estar dispuesto a hacer algunas concesiones si a cambio se levantaban las sanciones y se reconocían las nuevas fronteras de Rusia en Donbass. Si eso se hiciera, creo que Putin estaría dispuesto a ceder en algunos otros puntos sobre la organización de Ucrania después de la guerra. Y bueno, todavía hay gente que mantiene la esperanza de que eso sea posible. Pero la forma en que Trump está actuando ahora, y Rubio también, y el hecho de que estén tan atascados en Irán y no consigan, ya sabes, una salida, y que cada vez se metan más en problemas, eso significa que no va a haber ninguna solución para Ucrania. Ayer escribí en Twitter que hay una especie de ecuación. Cuanto más se atasquen los Estados Unidos en Irán, menos podrán hacer por Ucrania. Así que esa es, más o menos, la relación entre las dos guerras. Los medios occidentales intentan presentar a Rusia como si estuviera desesperada, pero creo que, para cualquier observador imparcial, está bastante claro que el que realmente está desesperado es Zelensky. Hace poco, amenazó con atacar a su vecino, Bielorrusia. Y por supuesto, Bielorrusia es un estado amigo de Rusia. Pero desde 2022, Bielorrusia se ha mantenido neutral. Y su presidente, Alexander Lukashenko, ha dejado claro que no tiene ningún interés en involucrarse militarmente en Ucrania. Entonces, ¿por qué Zelensky intenta arrastrar a Lukashenko a la guerra? ¿Son amenazas vacías? ¿O Zelensky y quienes lo apoyan en Occidente están tramando algo? Sí, es una muy buena pregunta. Te diré cómo lo veo. En resumen, es una amenaza vacía, porque involucrar a Bielorrusia en la guerra va totalmente en contra de los intereses de Ucrania, de los intereses estratégicos de Ucrania. No tiene ningún sentido. Mira, si fueras un general imparcial, hablando con el presidente, en este caso con Zelensky, ¿cómo podrías convencer a un general de que le conviene a Ucrania ampliar la línea del frente en unos 1000 kilómetros? Y no en cualquier sitio, sino al norte de Ucrania, al norte del país, junto a Polonia. Y es ahí donde están tus rutas de suministro. En otras palabras, si el ejército ruso se desplegara a lo largo de la frontera bielorrusa, estaría justo al lado de la frontera polaca. Y desde ahí son quizá unos 50 kilómetros hasta la carretera que va desde la frontera polaca hasta Leópolis. Es decir, podría ser un blanco fácil para pequeños drones locales. Eso haría muchísimo más fácil para los rusos controlar el suministro o cortar las rutas de abastecimiento desde Hungría, Rumanía y Polonia. Así que estratégicamente no tiene ningún sentido. Y por eso digo que es un farol. Un farol dirigido, sobre todo, a quienes no conocen la geografía o no saben nada de lo que se habló en la reunión de la OTAN. Eso es todo. Somos tan fuertes que incluso podemos enfrentarnos a Ucrania. Pero no creo que quieran hacerlo, y sería una auténtica locura si lo hicieran. Ahora bien, ya ha causado cierto daño a Ucrania, porque lo que pasó, puedo explicarlo así. Lukashenko va a ver a Putin y le dice, ¿qué vamos a hacer? No quiero involucrarme. Y Putin le responde, sí, estoy de acuerdo. No deberías involucrarte, porque si lo haces estaremos a un paso de que Polonia también se meta. Y eso significa que nos arriesgamos a una gran guerra. No la necesitamos. Pero luego, en una conversación imaginaria, Lukashenko dice, pero necesitamos apoyo, necesitamos armas, necesitamos algo serio por si ellos actúan. Y por supuesto, VVP, que son las siglas de Putin, le dice sí, estamos preparados. Y lo que yo creo que está pasando es que la frontera bielorrusa va a ser reforzada por los rusos. Y puede que ya haya algunas fuerzas, algunos refuerzos, algunos misiles, todo tipo de cosas dirigiéndose a la frontera con Bielorrusia para mantenerla, por si acaso lo hacen. Justo ayer escuché una conversación muy interesante en las redes sociales con un experto militar bielorruso. Y él dijo, en una entrevista con un ucraniano, era un entrevistador ucraniano,
Dijo, el bielorruso dijo que lo que oye, los rumores, es que los rusos van a concentrar tropas en la provincia de Briansk. La provincia de Briansk es la más occidental de Rusia, en la frontera con Bielorrusia, y es la provincia que está directamente muy cerca de la carretera hacia Chernóbil y Chernihiv. Chernihiv y Kiev. Así que, si esto es lo que está ocurriendo, puede significar que los rusos podrían reanudar su ofensiva sobre Kiev, lo cual, en términos militares, tendría bastante sentido. Es algo que ya hicieron en 2022. Ahora bien, aunque la zona pueda estar fortificada y hayan tenido tiempo de colocar minas y todo tipo de defensas, sigue siendo la ruta más corta hacia Kiev, desde la frontera de Briansk y desde Sumy. Y ya están avanzando hacia Sumy. Si miras el mapa del norte de Ucrania, Sumy y Chernóbil están al norte de Kiev. Son las ciudades que los rusos controlaron en 2022 y de las que luego se retiraron. Y podría ser perfectamente que el plan sea volver allí de nuevo en el camino hacia Kiev. Y claro, es Chernihiv, ¿verdad? Chernihiv. Sí, Chernihiv, sí. Y también Chernóbil. Sí, Chernóbil también, así es. Sí. Que te me especie que no estés feliz. Atento, y solo quiero asegurar fast que Las dos ciudades están muy cerca. Chernihiv es la capital de la provincia, y Chernóbil es el pueblo de Agrigent muy conocido. Sí, así es. Y claro, hasta ahora ha habido muchas conversaciones en los medios rusos e incluso comentarios del propio ministro de Exteriores Sergei Lavrov y de otros que hacían referencia al llamado espíritu de Anchorage, ¿verdad? A esos acuerdos o entendimientos que se alcanzaron allí. Bueno, hace poco el senador Marco Rubio dijo que en Anchorage no hubo acuerdos, solo una especie de entendimiento mutuo. El ministro Lavrov respondió diciendo que realmente no quiere creer que Estados Unidos utilizara Anchorage para ganar tiempo y rearmar a Ucrania, que es exactamente lo que ocurrió con los acuerdos de Minsk I y II y por supuesto con los de Estambul, que no se llevaron a cabo de buena fe, sino que en la práctica sirvieron para ganar tiempo, rearmarse y continuar la guerra. ¿Fue Rusia engañada en Anchorage una vez más? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? No. No. Creo que esas personas que repiten la historia de que Rusia fue engañada, que esto es otro Minsk y todo eso, son gente que quiere, ¿cómo decirlo?, presentar a Putin como un tonto al que han engañado muchas veces, que no tiene visión estratégica y que se dejó engañar. En el fondo, es una forma indirecta de desacreditar al presidente Putin. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? ¿Qué fue lo que pasó realmente en Anchorage? Bueno, claro, nadie lo sabe con certeza, y hay todo tipo de interpretaciones. Déjame explicarte cómo lo entiendo yo. Según mi interpretación, hablando estrictamente, Rubio tiene razón. No hubo acuerdos como tales, y desde luego, ninguno firmado. No, hubo propuestas a las que Trump dijo que sí, de forma oral, solo una especie de entendimiento. Y eso fue todo. Realmente fue solo un entendimiento. Y además, muy superficial, porque como sabemos el programa se interrumpió en Anchorage y Putin no se quedó a cenar. Fue después de creo 2 o 3 horas de conversación cuando la reunión se rompió y Putin se marchó. De hecho, en aquel momento hice un vídeo sobre ello y a mí me pareció un fracaso. No se consiguió nada. Pero, al parecer, sí hubo algo, algún tipo de entendimiento. Ahora bien, lo que creo que pasó es que Trump aceptó que Ucrania no sería miembro de la OTAN. Fue un acuerdo verbal que, en mi opinión, animó bastante a Putin. Otros asuntos. Esto es lo que escuchamos de Lavrov sobre la cuestión territorial. Putin quería 4 provincias más Crimea, tal como lo anunció en junio de 2024. A lo que, según han contado otros, Trump respondió que eso era demasiado. No se podía buscar un compromiso. Y al parecer, Putin dijo que si realmente hubiera una tregua y se firmara un tratado, él, Putin,
aceptaría que Zaporilla quedara congelada en la línea de contacto. Y eso fue algo importante, porque en ese momento la gente empezó a decir, bueno, Zaporilla ya forma parte de la Federación Rusa, y no se puede simplemente ceder a algo así. Y mi respuesta a eso es que podría haber sido posible si en septiembre de 2025 se hubiera firmado un tratado. 2025, there would be a treaty signed. And the treaty means demilitarization. That means that Y el tratado significa desmilitarización. Eso quiere decir que Rusia insistiría en el número de tropas acordado en Estambul en 2022, es decir, 80.000. Ese es el estatus de neutralidad. Putin lo repitió muchas veces. Y también habría una restauración de los hablantes de ruso en Ucrania. Se restablecería la Iglesia Ortodoxa en Ucrania y habría otras disposiciones que se iban a concretar en el tratado. Ahora bien, ¿qué pasó? No creo que lo engañaran. No creo que Putin fuera engañado. Creo que Trump tenía la intención de aplicarlo, pero no pudo. Ese es el problema con Trump. Trump no es un agente libre. That's the problem with Trump. Trump is not a free agent. He has a very slim majority. Tiene una mayoría muy ajustada en el Congreso, apenas unos pocos votos. Además, dentro del Partido Republicano, hay gente que odia a Rusia. Hay muchos, entre ellos Rubio. Si quieren, les aconsejo que busquen en Google lo que Rubio ha dicho sobre Rusia. Ha lanzado todo tipo de insultos contra Putin. Ni siquiera quiero repetirlos. Así que es uno de esos que odian a Rusia, además de odiar a Cuba y a los comunistas. Y también a Irán. Sí, a Irán. En realidad, lo mueve el odio. Es un halcón, de derechas. Y eso sin mencionar a Lindsey Graham y a muchos otros republicanos que son firmemente pro-OTAN. No quieren apoyar el enfrentamiento con la OTAN ni la agenda de América primero, pero Trump los necesita. No puede hacer nada al respecto. Necesita cada voto dentro del Partido Republicano. He needs every vote in the Republican Party. And what he has been doing in the fall is, Y lo que ha estado haciendo en otoño es jugar al gato y al ratón. Un día decía, oh, estoy tan enfadado con Putin. Oh, quizá aumente las sanciones. Oh, quizá envíe misiles Tomahawk. En cuanto dijo eso, Putin lo llamó y le advirtió, si haces eso, romperemos todas las relaciones con Estados Unidos. Y Trump se calló y no volvió a mencionar el tema. Así que, en resumen, mi argumento es que Trump no engañó a Putin. Trump simplemente no fue capaz de llevarlo a cabo. Y ahora estamos en el mismo punto. Tiene tanta oposición de todos los frentes posibles, de los demócratas, de los pacifistas, de quienes critican a Israel, de los que sienten que traicionó el lema de América primero. En realidad, está completamente rodeado de oposición, tanto por la izquierda como por la derecha. Completely surrounded by opposition on left and right, and he cannot antagonize any. Y no puede enemistarse con ningún voto dentro del Partido Republicano. Y por eso, ahora mismo, vuelve a hacerse el tipo duro. Sí, voy a decirle a Vladimir, no hagas eso, Vladimir, no lo hagas. Ese es su papel favorito, el que interpreta siempre, igual que hizo con Irán. Lo hace constantemente. Quiero que hagan esto, y lo harán porque yo lo digo. Es una tontería. A veces parece peor que Zelensky, porque no es apropiado que el presidente de Estados Unidos llegue a ese nivel de amenazas vacías, como si fuera una especie de emperador del mundo. No es presidencial. Se rebaja a sí mismo actuando de una forma tan infantil. Así que esa es la explicación sencilla. Quería hacerlo, y quizá todavía quiera, pero el momento no es el adecuado. Si alguna vez lo será, eso no lo sabemos. Dr. Brovkin, quizá la última pregunta. ¿Cómo va a responder Rusia al aumento de los ataques con drones? Porque ya se dice que ayer se lanzaron 600 o 700 drones contra ellos y sabemos que dentro de una semana podrían ser 1.500. Así que esto puede crecer de forma exponencial. ¿Cómo espera usted que Rusia adapte sus tácticas y su estrategia militar para responder a la situación cambiante sobre el terreno? Y también a la creciente certeza por los países occidentales para producir más drones y suministrarlos a Ucrania, que luego los lanzan a atacar en profundidad dentro del territorio ruso. Vale, esa es una muy buena pregunta.
Y esta es la respuesta que estoy escuchando de varias fuentes, una de ellas tan reciente como hoy. Lo que me dicen es que hay varios tipos de respuesta. La primera es que los rusos están trabajando muy duro para, como ellos dicen, tapar los huecos en su sistema de defensa aérea. Eso significa que la defensa aérea rusa fue diseñada para resistir ataques con misiles, y probablemente sea una de las mejores del mundo. Si hay misiles en el aire, la mayoría serán interceptados. Puse este ejemplo antes y te lo repito ahora. Cuando hubo un ataque contra Voronezh hace aproximadamente una semana, los ucranianos lanzaron 6 Storm Shadow. 6. Y de esos, 5 fueron destruidos antes siquiera de llegar a Voronezh, y el sexto fue alcanzado, pero cayó sobre el tejado de esta empresa. Es una fábrica sensible, produce semiconductores para los misiles Iskander, así que era un objetivo importante para ellos, y decidieron gastar 6 de esos misiles. Ahora bien, todos fueron interceptados, y uno de ellos dañó el edificio. Pero no hubo ningún daño en la producción. Ninguno. Esto demuestra lo bien que están funcionando los rusos en cuanto a defensa frente a misiles. En cuanto a los drones, como dije, ayer se lanzaron 700 contra Moscú, contra Rusia, y solo 2 o 3 lograron pasar. Así que lo están consiguiendo, pero además hay todo un programa en marcha en el que los rusos trabajan sin descanso. Y hay muchísimas soluciones locales y también soluciones generales. La solución general son las brechas, como dije. La solución local sería que cada fábrica, cada empresa sensible o cada instalación de almacenamiento tuviera un grupo móvil formado por civiles. Ya sabes, que actuarían básicamente como guardias o estarían de guardia las 24 horas en esos equipos. Vigilarían los objetos voladores que se acercan y estarían preparados para derribarlos con distintos tipos de armas locales baratas, como ametralladoras automáticas o ametralladoras de gran calibre, de las que se usaban en la Segunda Guerra Mundial contra aviones. De ese tipo que lanzan cientos o miles de balas, cubriendo todo el cielo con proyectiles, para que ninguno de esos pequeños objetos voladores, como esos avioncitos de juguete, pueda pasar. Y lo siguiente que están haciendo los rusos, y que de hecho ya han hecho, es que han empezado un bombardeo serio en la zona cercana a la línea de contacto, o sea, a la línea del frente, a unos 100 o 150 kilómetros. Están destruyendo todo allí, todas las gasolineras, todas las instalaciones que podrían usarse para lanzar esos drones. ¿Y cuál es el objetivo? Obligar a los ucranianos a lanzar los drones desde más al oeste. ¿Y qué consiguen con eso? Que los localizadores y los radares rusos tengan más tiempo para detectarlo. Y como no son misiles hipersónicos, tardan horas en llegar, vuelan muy despacio. Tienen esos pequeños motores eléctricos, y cuanto más tiempo vuelan, más combustible necesitan, y por tanto, más energía y menos carga pueden llevar. En otras palabras, cuanto más se alejan de las fronteras o de la línea de contacto, menos potente será la carga que transporten. Y por supuesto, esa es también una de las medidas para luchar contra esos drones. La tercera, y esto lo leí hace apenas un par de días, es que los rusos quieren superar en producción a los ucranianos y a los europeos. Van a fabricar 15.000 drones rusos al día, así que quieren producir más que ellos y superarlos en eso. Y hay una idea que todavía no se ha puesto en práctica, pero que siempre pensé que era mía, aunque la escuché hace un par de días de uno de los expertos militares rusos. Y él dijo, y puedo repetirlo, lo dijo claramente, que lo que Rusia tiene que hacer es destruir todos los puentes a lo largo del Dnieper. Dicen que es un río enorme que divide Ucrania en 2 mitades. Además, se desvía un poco hacia el oeste en dirección a Kiev. De hecho, el Dnieper pasa justo por el centro de Kiev. Por eso, no hace falta gastar enormes esfuerzos intentando cruzar el río, algo bastante complicado en esta época de drones, satélites y sistemas de alerta. No puede continuar así.
Si todos esos puentes fueran volados, sería muy, muy difícil abastecer al ejército ucraniano en el Donbass, en Zaporilla y en Kharkov. Y lo último, algo que ya se ha propuesto pero aún no se ha hecho, aunque lo han intentado. Hay varios puentes y túneles hacia Polonia y hacia Rumanía, y ahora también hacia Hungría. Aunque hasta hace poco Hungría no se utilizaba, pero quizá ahora sí. Bueno, la propuesta es simplemente volar esos puentes, hacer que no haya ningún tipo de embarcación que pueda entrar en Odessa ni en ningún puerto del Mar Negro, y además interrumpir cualquier comunicación para que no se puedan entregar drones. Sí, pueden producir cientos de miles de drones en el Reino Unido, pues que se queden allí porque tienen que ser enviados a Ucrania, y desde la zona de Leópolis tienen que llegar hasta la zona de Kharkov, y eso solo se puede hacer por carretera o por tren. La idea ahora es volar cada uno de esos puentes para que no se mueva nada. Ese es el tipo de medidas de las que oigo hablar en los canales militares rusos, por parte de analistas y de otros comentaristas. Y déjeme aclarar algo. Todo esto es información pública. No estoy revelando ningún secreto militar. Es algo de lo que se está hablando, que está circulando por ahí. Dr. Brovkin, siempre es un placer escuchar sus ideas y su experiencia. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y por ayudarnos a entender los últimos acontecimientos. Le agradezco mucho su tiempo y espero volver a tenerle pronto en el programa. Muchas gracias, Lena. Siempre es un placer. Gracias. Thank you.